Muy buenos días, compañeros. Ya saben, como el trabajo que nos dejó la doctora es que pues les da una pequeña introducción de lo que es el sistema urinario. Pues voy a comenzar entonces. Bien, tenemos que el sistema urinario se compone principalmente, como ya sabemos, de dos riñones, dos ureteres que lo conectan con la vejiga, la cual va a tener la función de almacenar la orina producida en las nefronas de los riñones y que posteriormente va a ser excretada a través de la uretra. Las funciones principales de los riñones son de excreción de desechos del cuerpo, principalmente musculares o del metabolismo, el equilibrio hídrico debido a que regula la concentración de electrolitos y también en los líquidos corporales del cuerpo. También tenemos la regulación en cuanto sería en la presión arterial con sus respectivas hormonas que produce en el aparato yuxtaglomerular, como son la renina. También tenemos la secreción de sustancias eh, como la, como la renina, como ya acabé de mencionar, y la gluconeogenia. Bien, tenemos que en su parte externa el riñón se compone de una cara medial, la cual va a contener el hilio, a través del cual ingresa el tallo medial, el cual está compuesto por la pelvis renal, la arteria renal y la vena renal. Aquí podemos observar lo que vendrían a ser las pirámides renales, que aquí en el medio van a tener una papila, a través de las cuales van a desembocar los conductos papilares, los cuales van a transportar la orina, pues, desde la nefrona hasta los cálices menores. Aquí tenemos las características generales del riñón, 150 gramos, las medidas. Esto sería más o menos la medida de un puño cerrado. Tenemos que es un órgano compacto, no presentaría en sí una luz, más bien un estroma y un parénquima. El estroma determinado por la cápsula, que es tejido conectivo denso y regular, que rodea todo lo que es el riñón, y un parénquima, que vendría a constituir en la corteza, la médula y la pelvis renal. En la corteza En la corteza los respectivos corpúsculos renales y en la médula, pues, los rayos medulares a través de los cuales van a bajar las porciones rectas de los túbulos distales, proximales y de los conductos colectores. Bien, aquí tenemos una representación esquemática del lóbulo renal. El lóbulo renal básicamente va a constituirse de una pirámide, el tejido cortical que lo rodea. Y pues aquí tenemos, ¿no? Tenemos los distintos túbulos. Aquí tenemos un asa de Henle, la porción recta del túbulo distal, la porción recta del túbulo proximal. Y como les mencioné, también los conductos colectores que van a descender hasta el área cribosa para poder excretar la orina hacia los cálices menores. Tenemos un corte panorámico de riñón, en el cual podemos observar su porción medular, que aquí están las pirámides y las papilas, y aquí la porción cortical del riñón. Este es un corte más detallado de la transición de la corteza a la médula. Aquí podemos observar las arterias arcuatas, las cuales se van a ubicar más o menos en la base de las pirámides para luego introducirse hacia la corteza renal. Bien, aquí podemos observar las arterias arcuatas. Bien, como sabemos ya en la corteza, pues ya vamos a detectar la presencia de corpúsculos renales. Nos podemos de pronto confundir entre un corpúsculo y una arteria, pero como ya todos sabemos, la arteria va a tener una luz y el corpúsculo en cambio no va a tener una luz, y como saben, los corpúsculos son los que le otorgan su forma glomerular a la corteza y rojiza.
Tenemos los radios medulares, que son, como les dije, las porciones rectas de los túbulos excretores, y el laberinto cortical, que no es más que, que no es más que la porción contorneada de estos túbulos, que son el túbulo distal y el túbulo proximal. Aquí tenemos una representación esquemática de la nefrona, con sus respectivas partes: el túbulo proximal, los capilares peritubulares, el asa de Henle, el túbulo distal y el conducto colector. Tenemos una nefrona cortical, la cual penetra levemente en la médula, e inclusive en ocasiones no la va a penetrar. Y la nefrona yuxtaglomerular, la cual pues en ocasiones sí, o sea, penetra con mayor profundidad a la médula, y como les digo, en ocasiones pues puede llegar inclusive hasta, hasta la desembocadura de la papila en el área cribosa. A ver, aquí tenemos la constitución de una nefrona: corpúsculo renal, el túbulo proximal, el asa de Henle y el túbulo distal. Pues bueno, vamos a darles una pequeña introducción de esto. Como les dije, las nefronas corticales penetran levemente en la médula, incluso a veces no llegan a penetrar. Lo que nos interesa aquí es las nefronas yuxtaglomerulares, las cuales van a tener una porción bastante alargada del asa de Henle, como podemos observar, e incluso casi hasta llegar al área cribosa, o en ocasiones desembocando directamente hacia allí. El corpúsculo renal, pues como ya sabemos, va a ser el lugar donde va a darse la ultrafiltración del plasma. En el túbulo proximal, pues aquí lo tenemos representado de color azul. Es donde se va a dar principalmente la reabsorción. ¿La reabsorción de qué? Pues de sustancias nutritivas como la glucosa, los aminoácidos, las vitaminas e incluso fármacos. En el asa de Henle, pues vamos a tener que en esta porción, la porción descendente del asa de Henle, va a ser excesivamente filtrable al agua, pero no va a poder absorber, bueno, va a tener una carencia en la absorción, en la reabsorción de solutos. En cambio, tenemos que su contraparte, la porción ascendente del asa de Henle, en cambio, no va a absorber absolutamente nada de agua, pero en cambio va a tener una predisposición para absorber iones, sobre todo de sodio y de cloruro. Aquí tenemos el túbulo distal representado de color tomate, en el cual pues vamos a tener una reabsorción mayor de iones de cloruro de sodio. Tenemos que ya las células de esta porción van a tener una forma cúbica y microvellosidades bastante cortas, en ocasiones hasta no les puede detener. Y lo que nos interesa aquí es la mácula densa, que va a cumplir con una función muy importante en el aparato yuxtaglomerular. Aquí tenemos en qué segmentos se encuentran los segmentos en los que la nefrona se divide. Tenemos que en la transición entre la zona externa y la zona interna de la médula, pues va a empezar el asa de Henle, mientras que en la transición entre la franja externa y entre la franja interna de la zona externa de la médula, pues va a empezar el túbulo distal, la porción recta precisamente. Corpúsculo renal. Bien, aquí tenemos una imagen, una placa histológica de la nefrona, en la cual podemos observar que la cápsula de Bowman vendría a ser todo esto que estoy señalando ahorita. Todo esto. Bien, como podemos observar aquí donde les estoy señalando, sí se ve el puntero. Sí, sí, se ve, mijo, tranquilo. Sí se ve, ya, por si acaso. A ver, ya. Donde les estoy señalando ahorita, estas son células epiteliales. Precisamente por eso se dice que la cápsula de Bowman en su hoja parietal tiene epitelio simple plano. Y en la cápsula de Bowman prácticamente se va a constituir de dos hojas: una parietal, que es la que les acabé de explicar, y una hoja visceral, que constituye a todos los podocitos que rodean al endotelio, bueno, más bien a los capilares glomerulares. Son estas células redondeadas, con una coloración con tendencia basófila. Y pues entre estas dos capas van a tender a formar el espacio urinario. El espacio urinario es precisamente el espacio donde la orina va a desembocar.
gracias a la ultrafiltración. La orina va a desembocar en este espacio que les estoy ubicando aquí y pues va a dirigirse precisamente, como podemos observar, hacia un polo. Aquí tenemos que hay una pequeña abertura donde va a existir la transición desde el epitelio o simple plano de la cápsula de Bowman hasta el epitelio cilíndrico del túbulo proximal. Aquí va a haber una transición epitelial de epitelio simple plano a epitelio simple cilíndrico con chapa estriada o borde en cepillo. Pues, ¿qué más? Tenemos que en este también tiene un polo vascular, el cual en muchas ocasiones no se observa, pero está aquí atrás, donde les estoy señalando. Aquí tenemos incluso la presencia, si no me equivoco, de un túbulo distal. Pues bien, en el polo vascular, pues tenemos que precisamente va a ser contrario al polo urinario. Y como podemos observar, el polo urinario, pues como se va a continuar con el, con la hoja parietal de la cápsula de Bowman. En cambio, tenemos que el polo vascular, pues no se va a continuar, como podemos observar, aquí ya se cierra. Como que se cierra es porque se une la hoja parietal con la hoja visceral. En esta parte de aquí. Vuelta el polo urinario siempre va a estar abierto a la cápsula de Bowman o al espacio urinario, como lo quieran decir. Tenemos que en esta parte va a tener una característica bastante especial, pues vamos a tener que es la presencia de la mácula densa principalmente, que como les dije va a cumplir una función importantísima en el aparato yuxtaglomerular. Aquí podemos observar los túbulos proximales, los túbulos distales. ¿Cómo podemos diferenciar entre un túbulo proximal y un túbulo distal? Pues no es tanta la dificultad, pues debido a que como podemos observar, bueno, aquí tenemos un túbulo, un túbulo proximal más adecuado. Como podemos observar aquí, los túbulos proximales pues son más, como que tienen un citoplasma más alargado que los del túbulo distal, pues como sabemos en el túbulo distal las células van a ser simple cúbicas, sin chapa estriada o sin borde en cepillo. Aquí al ladito tenemos un túbulo proximal. A ver, aquí en cambio tenemos que en el túbulo proximal, pues vamos a tener que las células tienden a ser cilíndricas bajas, con borde en cepillo. Aquí donde les estoy apuntando, esto sería el borde en cepillo. Estas como pelucitas que se encuentran en la luz tubular. Este es el borde en cepillo y van a tener este borde porque les va a servir bastante para lo que vendría a ser la reabsorción, sobre todo del agua, porque como, bueno, como explican en algunas literaturas, el borde en cepillo multiplica la superficie de la membrana apical y tubular, más o menos en 20 o incluso en 30 veces en algunos casos, lo cual permite una increíble capacidad de reabsorción de agua. Aquí tenemos el túbulo distal, como les dije. El túbulo distal tiene una coloración, pues es como si estuviese marcado y aparte de que tiene el epitelio más delgado, simple cúbico, pues va a tener una tendencia basófila. Mientras que como vemos aquí, el túbulo proximal va a tener una tendencia eosinófila, o sea que va a ser más rosadito. Mientras que los túbulos distales van a tener pues una tendencia más violeta, como podemos observar. No es tan difícil diferenciar entre estos dos por lo que les mencioné, de la pelucita que se encuentra aquí en los túbulos proximales y también por la forma de las respectivas células que tienen. Bien, ahora nos vamos a un terreno un poquito más profundo o microscópico, como lo quieran decir. Y pues aquí tenemos la ultraestructura, pues de lo que vendrían a ser los podocitos. Pues bien, los podocitos, ¿qué función tienen? A ver, en primer lugar tenemos que entender que para que haya la ultrafiltración, el plasma primero tiene que pasar a través de una membrana de ultrafiltrado o una barrera de filtración, la cual va a estar constituida de ciertos componentes que vendrían a ser la membrana basal. Me parece que por aquí hay una imagen. Barrera de filtración. Bien, aquí tenemos. Donde les estoy apuntando aquí, como dice su nombre, es la luz capilar. Esta es una imagen de microscopio electrónico.
Y aquí está el espacio urinario o el espacio capsular, como le quieran decir. Bien, tenemos aquí, ¿cómo sabemos que este es la luz capilar? Porque aquí tenemos a las células epiteliales planas, como pueden observar aquí. Y tenemos las respectivas fenestraciones, porque como sabemos en el riñón existen capilares fenestrados. Estos diafragmas pues van a permitirle que, por decirlo así, que haya una capacidad de ultrafiltrado de varias sustancias, inclusive de elementos proteicos de la sangre, los cuales se van a detener aquí, donde les estoy apuntando en la membrana basal, debido a la carga negativa que presenta esta. Aquí tenemos los pedícelos, que son las prolongaciones de los podocitos, y las ranuras de filtración, las cuales nos van a servir, pues, como dice su mismo nombre, para no permitir la filtración de ciertos componentes. También van a tener una membrana de filtración, membrana de ranura de filtración, la cual va a tener una increíble carga negativa, así como la membrana basal, los pedícelos y también como la superficie endotelial. La carga negativa de la superficie endotelial que les estoy señalando principalmente se da por el glucocáliz que esta presenta una cantidad considerable de glucoproteínas. Bien, ahora vamos a los pedícelos, primero que nada, desde afuera hacia adentro, como quien dice. Bien, tenemos los podocitos. Los podocitos son cuerpos celulares, como podemos observar aquí, que emiten ramificaciones, las cuales a continuación se van a seguir pues dividiendo o ramificando. Tenemos una prolongación primaria, una prolongación secundaria, que salen de estas ramas primarias. Y lo que nos interesa, los pedícelos. Los pedícelos pues van a ser prácticamente la última ramificación de los podocitos. Y como podemos apreciar aquí, los pedícelos tienen la forma de una cremallera. Están interdigitados entre ellos. Y entre estas interdigitaciones, pues el acercamiento por obvias razones no nos permite observar, pero entre estas digitaciones de los pedícelos, pues va a haber una cierta distancia en la cual se va a dar se va a formar la ranura de filtración. Y en esta ranura de filtración, pues vamos a tener ciertas hebras filamentosas que se van a unir entre sí, van a unir a estos dos pedícelos que estoy apuntando. Aquí va a haber un cúmulo denso en la parte central. Este cúmulo denso mide más o menos, pues, es muy delgado, la verdad, pero entre esta distancia de estos dos, más o menos hay 35 nanómetros. Y de esta condensación central van a salir las hebras filamentosas que ya les mencioné, que van a determinar la membrana de la ranura de filtración. Como les dije, va a tener una increíble carga negativa. Y pues a través de estas, pues básicamente son la última barrera para que se filtre la sangre, debido a que estas tienen un tamaño apenas de 10 nanómetros entre estas hebras filamentosas que les estoy mencionando, que vendrían a ser más o menos el tamaño de la albúmina. Bien. Mm, Aquí tenemos una representación esquemática de lo que vendría a ser la barrera de filtración. Tenemos aquí que este sería el endotelio capilar, esta sería la lámina basal y estos serían los podocitos que les acabé de explicar. Aquí estarían las fenestraciones que les mencioné, que van a ser importantísimas porque estas determinan la gran capacidad de filtración o de ultrafiltración que tienen los riñones. En la membrana basal, pues vamos a tener que esta se va a constituir de tres láminas específicamente. Se va a constituir de una lámina densa intermedia que va a estar cargada pues precisamente de colágeno tipo 4 y de laminina, lo cual le determina pues en microscopio podemos observar que esta tiene una coloración bastante, pues por decirlo así, basófila debido a las concentraciones de colágeno y de laminina que les acabé de mencionar. Tenemos una lámina rara interna,
que está en contacto con el endotelio, y una lámina rara externa que va a estar en contacto con los pedícelos. La lámina rara interna y la lámina rara externa van a tener una característica especial, pues como sabemos en la lámina basal existen concentraciones de paransulfato, pero estas concentraciones de paransulfato principalmente van a estar elevadas en la lámina rara interna y en la lámina rara externa. Estas concentraciones de paransulfato van a ser precisamente las que le determinan esa característica o esa electronegatividad que tiene la membrana basal y que nos va a servir para el rechazo electrostático de otros componentes con carga negativa. Bien, a ver, continuamos. A ver, aquí tenemos la región mensajial, que es que es una parte importante en lo que se refiere al aparato yuxtaglomerular. Tenemos la matriz mesangial. En esta matriz mesangial, pues podemos encontrar, como su nombre lo dice, células mesangiales. Y por lo general esta matriz mesangial va a estar en estrecho contacto con el polo vascular que les mencioné. En, en la matriz mesangial vamos a tener la presencia de las células mesangiales, que pues, que tienen una... A ver, por aquí tengo... Me parece que no. No. Bien, a pesar de que no se pueden observar en esta placa, las células mesangiales van a cumplir una función importantísima, pues. A pesar de que no está determinada su función principal, se dice que tienen una actividad fagocítica bastante grande, que nos permite, pues, mantener purificada la membrana basal de distintos compuestos que la pueden destruir o degenerar, como los complejos antígenos anticuerpo, los cuales si se ubican en la membrana basal se van a empezar a condensar en la membrana basal del endotelio y pues la van a empezar a destruir, a descomponer. Cabe recalcar que la membrana basal se puede regenerar a partir de los podocitos o del mismo endotelio capilar. Las células mensajeras también cumplen con una función muy importante que vendría a ser el sostén de los glomérulos, de los capilares glomerulares, debido a que tienen en su matriz, o más bien en su citoplasma, tienen proteínas, por decirlo así, de la construcción, que son la miosina, la actina y la miosina, que le permiten pues tener actividad contráctil ante la presencia de angiotensina 2, gracias a sus receptores. Y pues esto en lo que sería la matriz mesangial, que es un compuesto como les mencioné, del aparato yuxtaglomerular. Aquí tenemos la porción tubular de la nefrona, lo que ya les mencioné, las características propias de cada túbulo. Tenemos un túbulo contorneado distal, tiene una tendencia basófila, una mácula densa, la cual va a presentarse como un cúmulo de células debido a que su pared celular es bastante delgada, una arteriola aferente. Como podemos, aquí tiene el endotelio y tiene una tónica media o capa muscular bastante visible. Y tenemos un túbulo colector. Esto les quería mencionar. El túbulo colector, como podemos observar, tiene una forma bastante similar a los túbulos proximales. Inclusive pareciera que el túbulo colector también tiene la misma cantidad de microvellosidades. Pero ¿cómo diferenciamos entre un túbulo colector y un túbulo proximal? Pues en estos túbulos colectores vamos a tener que, aparte de que sus células pues, tienen una predisposición más central, pues tenemos que ir muchos espacios. Tenemos que ir, como quien dice, como si tuviesen células caliciformes, más o menos el mismo principio, espacios en blanco. Como espacios en blanco en el citoplasma. Y esto nos va a ayudar a determinar si es un túbulo colector o un túbulo proximal. Pues bien, aquí como justo tenemos un aparato yuxtaglomerular. Tenemos a las células yuxtaglomerulares, a la arteriola aferente y al túbulo contorneado distal, la mácula densa, y pues todo esto que estoy señalando aquí, estos tres,
van a determinar pues la formación del aparato yuxtaglomerular y también las células mesangiales. Bien, ¿para qué nos sirve el aparato yuxtaglomerular entonces? Tenemos que antes de subir por este túbulo contorneado distal, o más o menos por esta misma altura, donde empieza el túbulo contorneado, está la mácula densa, como nos muestra la imagen. Y bien, la mácula densa se va a presentar como una placa de células especializadas que adoptan sus determinadas características debido a que están en contacto con las células mesangiales extracelulares. Pues tenemos que la mácula densa, como les mencioné, tiene un citoplasma bastante delgado. No están muy separadas entre sí las células de esta placa. Y también en función, se dice que tienen un aparato de Golgi que está proyectado hacia las células yuxtaglomerulares. Se presume que esto es con la función de que en caso de haber una disminución de sodio en el líquido tubular o en el plasma, pues estas células en la mácula densa van a detectar esta disminución de sodio inmediatamente y van a referir señales a las células yuxtaglomerulares que, como sabemos, se encuentran en la pared de la arteriola aferente. Una vez que el líquido tubular entra hacia aquí y en caso de presentar concentraciones bajas de cloruro de sodio, vamos a tener que ya enviar las señales hacia las células yuxtaglomerulares, las cuales van a ser las encargadas de la producción y liberación de la renina. La renina va a tener una función bastante importante en la vasoconstricción y en el estímulo de otras sustancias que contribuyen a la retención de líquidos en el cuerpo, en caso de que las necesidades corporales no nos lo dicten. Y esto vendría a ser lo que es el aparato yuxtaglomerular. Aquí tenemos los túbulos, como les mencioné, un túbulo colector, tienen bastantes espacios entre las células, los túbulos contorneados proximales con su tendencia eosinófola y el contorneado distal. Tenemos el asa de Henle. Eso también. El asa de Henle fácilmente se dice que se puede. Aquí tenemos el segmento delgado. Se puede confundir fácilmente con un capilar peritubular. Pero ¿cuál sería precisamente la forma en la que nosotros podríamos diferenciar entre el asa de Henle y un capilar tubular si tienen un citoplasma, perdón, tienen un epitelio bastante similar? Pues es simple. Nosotros podemos diferenciar entre esos dos por la cantidad de núcleos que tienen. Porque como sabemos, los capilares peritubulares, al igual que el resto de capilares de nuestro cuerpo, pues van a presentar a lo mucho de, un núcleo de sus células epiteliales planas, mientras que el lazo de Henle por lo general presentan dos, inclusive ¿Sí se me escucha, muchachos? Sí, sí se Sí, te mijo. escucha. Ahorita se cortó, me parece, sí se está compartiendo la pantalla. No, no, no se está compartiendo. No, no, Sí, se es que fue. creo que se me fue la señal un rato, ya les comparto de nuevo. Ya, tranquilo, tranquilo. A ver, estamos en... A ver, déjenme- ¿Sí se está viendo ya? Sí, está bien. A ver, déjenme- nos quedamos más o menos por acá. Positivo actual. Bien, como les estaba explicando que el asa de Henle va a presentar entre dos o más núcleos, a diferencia de los capilares. Y esta es una forma en la cual podemos diferenciar estas dos estructuras. Bien, a ver, sigamos con esto. A ver, tenemos aquí una placa de riñón, de médula, y los distintos segmentos que les mencioné, los túbulos de Bellini. Estos túbulos de Bellini, pues prácticamente son la última porción de los conductos colectores. Los túbulos de Bellini ya, como quien dice, van a estar muy cerca del área cribosa de la papila y pues van a ser las últimas porciones de los conductos colectores por las cuales pasa la orina. Tenemos la rama gruesa del asa de Henle, que me parece que es la rama ascendente.
por su coloración basófila y porque no presenta pues el borde en cepillo. Las ramas delgadas que, como les mencioné, presentan más de 2, 3 núcleos. Incluso en esta podemos observar que hay 4 núcleos. Y eso nos sirve como un parámetro para determinar si es un capilar. Miren, aquí al lado hay un capilar. Solo tiene un núcleo. Este también solo tiene un núcleo. Y este tiene 4 en el asa, en las ramas delgadas del asa de Henle. Tenemos más capilares sanguíneos y más túbulos de Bellin. Esto ya es otra imagen del complejo yuxtaglomerular del corpúsculo renal. Tenemos la mácula densa, el túbulo distal y la arteriola aferente. Bien, túbulos colectores. Bien, parece que ya se nos está acabando ya la hora de esto. Entonces les voy a explicar ya los conductos colectores rápidamente cuál es la función que cumplen y a qué tipo de células son eh, a qué tipo de sustancias son estimulantes. Aquí tenemos un conducto colector, una célula principal clara y una célula pues intercalar. Bien, nosotros vamos a tener que las células principales, las células claras, ya, aquí tenemos una célula principal clara y una célula intercalar oscura. ¿Cuál es la función de estas? Tenemos que las células principales claras van a empezar a aparecer a partir del túbulo conector con N, el cual va, como su nombre lo dice, a conectar el túbulo distal con la primera porción de los túbulos colectores. Y las células intercaladas pues igualmente van a determinar su presencia más o menos hasta los conductos de Bellini, los cuales van a desembocar en el área cribosa, como ya les mencioné. Conforme va pasando el recorrido del túbulo colector, pues estos van reduciéndose y pues van a quedar más o menos en mayor cantidad de células principales o células claras. Pues bien, entonces tenemos que las células claras van a tener una característica bastante importante. De hecho, van a ser la porción más importante de los túbulos colectores, debido a que en estas vamos a tener la presencia de vesículas que presentan, pues, como decirlo así, canales de agua, que son la acuoporina 2. La acuoporina 2, pues, básicamente es el último, pues, como quien diría, el último determinante de que si la orina sale concentrada o si sale diluida. Esto depende de la hormona antidiurética, la cual se va a producir en la hipófisis. Y pues esta hormona prácticamente va a influir directamente en las células principales de la célula clara. En las células claras diré, la hormona antidiurética se va a adherir a la superficie luminal, a receptores de la superficie luminal, específicamente a proteínas G, las cuales actuarán como segundos mensajeros, llevando el mensaje al núcleo celular, aumentando el AMP cíclico, y con este aumento del AMP cíclico, pues las vesículas que tienen acuoporinas 2 en su superficie, las vesículas van a pasar ahora a la membrana apical o luminal, y estas acuoporinas 2 se van a fusionar con esta membrana para permitir la filtración, una mayor filtración de agua. Pues esa sería la función principal de la hormona antidiurética. Tenemos que también la aldosterona influye sobre estas células, sobre todo en el conducto colector de la porción cortical del riñón. La aldosterona, en cambio, va a tener una función muy importante en lo que vendría a ser el equilibrio de sodio y potasio de la orina y en la acidificación de la misma, porque la aldosterona, como sabemos, es una hormona córtico suprarrenal, es una hormona esteroidal, la cual va a tener la capacidad de introducirse en la membrana celular debido a sus propiedades lipídicas. Se puede introducir en la membrana e influir directamente sobre el núcleo, actuando como un factor de transcripción que estimula al núcleo para que desarrollen mayor cantidad de canales de sodio y que puedan reabsorber correctamente este ion. Y también el aumento de los canales de potasio para que puedan ser secretados hacia la luz tubular. Pues esto va a ser como quien dice una especie de intercambio, por decirlo así, porque el aldosterona estimula la reabsorción de sodio
y la secreción de potasio e iones de hidrógeno, los cuales van a cumplir con la función de acidificar la orina. Pues de esas serían las dos hormonas principales que actúan sobre el túbulo colector. Y estas se pueden estimular gracias a la presencia de la hormona antidiurética, que como ya les mencioné hace unos momentos, perdón, por la angiotensina 2. La angiotensina 2 puede estimular la producción de la hormona antidiurética y de la aldosterona. Y como sabemos, la angiotensina 2 o sea, principalmente se genera gracias a los precursores que son la renina, la angiotensina 1, y pues también a ciertas enzimas que permiten su transformación, como la ECA. Bueno, muchachos, ya se nos acabó la hora y pues esta sería una pequeña introducción de lo que es el capítulo del renal. Les agradezco su atención y pues cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, mijo. Gracias, man. Hasta luego.